Gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanos, en este día jueves 3 de junio del 2021. Es una alegría para mí el poderme dirigir a través de este medio hasta donde usted se encuentra. Estará trabajando, estará en algún otro tipo de actividades, quizás de corte académico, o programando quizás alguna actividad respectivamente ligada a la iglesia, a la congregación o al área espiritual. Lo importante es podernos mantener activos en todas las áreas de nuestra vida, de modo tal que no concedamos al enemigo lugar alguno para aprovecharse de esos espacios que muchas veces ofrecemos y que vienen a ocasionar daños graves y muchas veces irremediables en nuestras vidas. Sea bienvenido usted en esta ocasión si nos sintoniza acá en Italia, en el resto de Europa o en cualquier otro país o ciudad en el mundo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta ocasión porque nos permite el poder llevar a cabo este tipo de transmisión. Damos gracias a Él porque hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha sostenido. Estamos iniciando el 6º mes de este año y con ello llegando casi a la mitad de este 2021. Seguros y confiados hasta aquí porque el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido. Y si lo ha hecho hasta el día de hoy, continuará a hacerlo a lo largo de nuestras vidas mientras Él así lo haya designado también en los planes de su voluntad. Vamos a orar entonces para dar inicio y encomendar en las manos del Señor este espacio. Digamos, Padre que estás en el cielo, amado Dios, te damos gracias en esta ocasión por permitirnos este privilegio, esta oportunidad de poder venir delante de ti. Gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia conscientes de que tú nos escuchas, tú atiendes nuestra oración, nuestro clamor. Y no hay duda alguna, Señor, de que tú estás manifestando tu gloria y tu poder a cada instante, en cada día, en cada momento, Señor, a favor de nuestras vidas. Por eso, al realizar estos espacios, queremos encomendarnos en tus manos, queremos depositarnos para que, conforme tus propósitos, Señor, puedas obrar en nuestras vidas y puedas atender nuestras peticiones. Desde ya, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea una vez más bienvenido. Quiero invitarle a que, si usted lo puede hacer, nos deje su comentario desde dónde nos sintoniza, de qué ciudad, de qué país. Al final vamos a estar orando. Si usted tiene una petición, también escríbala para que nosotros podamos agregarla a nuestra lista de peticiones. Muchas veces nos hemos preguntado qué clase de personas somos. O alguien nos ha confrontado diciéndonos qué clase de persona eres. Y en esta tarde o en este día quisiera meditar sobre esa gran interrogante. ¿Qué clase de persona soy? Muchas veces nos concentramos en analizar, interrogar y juzgar a terceros, es decir, a otros. Y dejamos de lado, dejamos aparte la importancia de poder considerar qué clase de personas somos nosotros. Vamos a estar considerando 3 clases de personas. Pero para ello vamos a basar nuestro pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 14, desde el 12 hasta el 14. Vamos a leer, dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 2:14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales.
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. Porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Aún leo el 15 que dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de esta ocasión y es un pasaje que raramente leemos o para algunos es muy conocido. Y es más conocido el versículo 14, donde habla acerca del hombre natural, el hombre que no tiene a Dios. Consecuentemente, considerando este aspecto, hermanos, vamos a analizar nuestro estado antiguo o aquel que precedió a nuestra nueva naturaleza. A causa del pecado, a través de las Escrituras, nosotros encontramos que el hombre nace muerto espiritualmente. El hombre viene a la vida, pero es una vida física. Pero su espíritu no viene vivo. Necesita un agente externo para que pueda obtener esa doble naturaleza. La natural, que viene por consecuencia desde el momento en que hemos sido concebidos y venimos a la luz de este mundo, pero también está la naturaleza espiritual, y que esa no se adquiere en ese instante, sino que es por obra del Espíritu Santo, a través del sacrificio de Jesús. Ahora bien, entonces, desde ya yo ya identifiqué dos de las clases de personas que podemos llegar a ser. Porque no debemos de desconcentrarnos en la importancia de la interrogante. ¿Qué clase de persona soy? No olvide esto. A veces nosotros empezamos a analizar, a recibir la palabra y empezamos a decir, bueno, este mensaje o esta consideración le caería bien a fulano, a sutano o a mengano. Y anulamos la importancia del poder recibir aquello que Dios quiere darnos. Entonces, recuerde, no se olvide de esta pregunta. ¿Qué clase de persona soy? Quizás usted y yo no nos conozcamos. Quizás nunca hemos cruzado palabras. Quizás este ha sido el medio por el cual hemos tenido algún contacto. Pero relativamente, no sé quizás ni su nacionalidad, no sé a qué iglesia usted asiste o en cuál se congrega. Consecuentemente desconozco muchos aspectos espirituales de su vida, muchos aspectos de su vida en general. Y ello nos limita a tener una cierta consideración de las personas. Es lo mismo con las personas que tenemos una relación constante y que conocemos físicamente de persona a persona. No estamos en la intimidad de su casa para poder llegar a comprender qué clase de personas son. Consecuentemente, un juicio dado para estas personas que conocemos poco o que no conocemos será un juicio limitado. Y al ser un juicio limitado, hay un gran margen de error. Es por eso que debemos de considerar qué clase de personas somos. La Biblia dice de que de lo que abunda en el corazón, de eso hablamos. A veces sabemos personas que hablamos mucho del trabajo. A veces sabemos personas que hablamos mucho de los deportes. A veces sabemos personas que hablamos en el nombre de Dios cuando realmente Dios no habla a través de nosotros. Y así podrían ir mencionando una serie de elementos que nos llevan a considerar qué clase de personas somos. Y a la luz de estos versículos que hemos leído en esta ocasión, yo quisiera mencionarle de que hay una división fundamental entre dos clases de personas. Una, la natural. Esa usted y yo sabemos cuál es, y es desde el momento, como le dije hace unos minutos, desde el momento en que somos concebidos.
viene conforme a la misericordia del Señor, se forma el feto, crece, se desarrolla en el vientre de la madre y después de 9 meses viene a la luz. Sea niño, sea niña, crece, y esa es la naturaleza natural. Es decir, todos la tenemos. Nadie está exento de aquellos que hemos nacido de mujer de tener la naturaleza natural o humana. Es allí donde nos debemos de concentrar por unos minutos, donde cuando nosotros pensamos y tenemos razonamientos humanos, estos no nos van a permitir entender los propósitos de Dios. Es decir, es la persona que no es espiritual, es la persona no regenerada y consecuentemente esta está gobernada por sus instintos, está gobernada por Satanás. Oiga bien, cuando no somos gobernados por Dios, somos gobernados por Satanás. Cuando no tenemos la naturaleza espiritual, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y consecuentemente esto nos arrastra a hacer lo malo de manera constante. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Las personas que no tienen a Dios en su corazón están haciendo siempre lo malo. Esa clase de persona no tiene el Espíritu Santo. Y cuando uno no tiene el Espíritu Santo, está propenso, está, ¿cómo le podría decir? Expuesto al pecado y a todos sus derivados. Pertenece al mundo, simpatiza con él, rechaza los caminos de Dios, rechaza las cosas que son espirituales, rechaza todo aquello que proviene de Dios. Esa persona, como ya lo dije, no es espiritual y no puede entender a Dios ni los métodos que Dios usa. Entonces, queda claro, hermanos, de que la persona natural está expuesta solamente al pecado y a sus consecuencias. Y por ende, esta persona nunca va a querer de Dios y no quiere interpretar, no quiere concebir el mensaje de Dios, no conoce los conceptos de Dios. Entonces, la persona natural, como lo dice el versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. Seguramente en esto tenemos un común denominador. Porque todos en algún momento de la vida hemos vivido sin Cristo. Hemos vivido sin Cristo. Hemos vivido sin esperanza. No hemos tenido una razón de la existencia. Sin Dios no hay razón de vivir. La naturaleza nos lleva a pensar en la muerte, en el suicidio, en el pecado, en la maldad, en los vicios y en toda clase de mal. Entonces, ese versículo nos lo dice claramente que para aquellos que solo viven en la naturaleza humana o en la naturaleza caída, esos piensan que las cosas espirituales son locura, que son pérdida de tiempo, qué sé yo, qué conceptos usted habrá tenido en algún momento. Recuerde eso, que cuando nosotros vivimos en la naturaleza humana, pecaminosa, siempre nos vamos a resistir a aceptar que lo que Dios hace es bueno y que los conceptos y la voluntad de Dios muchas veces, por muy inconcebible que sea para la mente humana, es perfecta. Ahora bien, ya consideramos cuál es esa primera clase de persona. Y es ahí donde podemos empezar a definir si nosotros estamos en esa clase de personas. Porque recuerden, no abandone el pensamiento central de esta meditación. ¿Qué clase de persona soy? Yo no puedo definir qué clase de persona es usted. Somos nosotros. Debemos de ser nuestros mismos, las personas que nos ayudan, nosotros mismos nos examinamos. Debemos de ser nosotros mismos nuestros examinadores, quienes se ven al espejo, quienes consideran cuál es su caminar, cuál es su comportamiento. ¿Por qué?
podemos aparentar ser buenos creyentes, podemos aparentar ser buenas personas, pero en la intimidad y en el corazón es donde verdaderamente se define qué clase de personas somos, ¿verdad? Entonces, a la luz de ese consejo de la palabra del Señor, debemos de identificar qué clase de persona soy. Si soy una persona transparente, si soy una persona que guarda las apariencias, si soy una persona sincera, si soy una persona hipócrita. Y eso va ligado a la naturaleza que gobierna nuestra vida. Por eso le digo, mientras estábamos alejados de Dios, éramos hipócritas, mentirosos, mal hablados, calumniadores, viciosos y una serie de males que podría ser una lista interminable. Pero aquí viene lo bueno. Y es que la otra parte, es decir, que en la división fundamental que yo le mencioné al inicio, están los de la naturaleza humana, caída, el hombre natural, y consecuentemente es el hombre que no conoce a Dios. Pero por otra parte están aquellos que conocen de Dios. Y ahí viene este grupo dividido, separado, porque no pueden estar juntos los unos con los otros, porque no condividen conceptos, no condividen verdades, no condividen propósitos, no condividen la fe. Entonces es ahí donde nos vemos nosotros involucrados en este grupo selectivo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Ahí se lo enseño. Dos naturalezas. La natural, la heredada de Adán, pero tenemos también la naturaleza heredada de Cristo, es decir, la naturaleza espiritual. Por consecuente, a nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados, recibimos también vida, la nueva vida del Espíritu. Conservamos, sí, la naturaleza caída, pero la diferencia es que nosotros combatimos constantemente contra esa vieja naturaleza, una naturaleza malvada, una naturaleza que permanece en nosotros, pero que a pesar de que no pueda ser cambiada, nosotros tratamos y nos esforzamos por sepultar, por mantener ahí enterrada la vieja naturaleza para poder vivir haciendo la voluntad del Señor. Es decir, ¿cómo es que se adquiere esta nueva naturaleza? ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Esta es la verdad que divide al mundo de los creyentes. Y es que por medio de la fe que el Señor mismo provee, en Cristo Jesús, la persona puede ser regenerada. Cuando hablamos del término regeneración, debemos de recordar aquella conversación que el Señor tuvo con Nicodemo. De noche, este hombre conocedor de la ley, maestro, doctor en las leyes, en la palabra de Dios, no comprendió la verdad que el Señor le dijo, que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Es decir, que para poder entrar en el reino de Dios hay que ser espirituales y no solamente naturales. La naturaleza, esa nueva naturaleza es la que nos permite encaminarnos a desechar lo malo. Nosotros debemos de quitar todo obstáculo de pecado, resistir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es por eso que muchas veces le decimos no a la tentación, le decimos no al pecado, le decimos no a los malos pensamientos, le decimos no a las malas palabras, le decimos no a las calumnias, le decimos no a los vicios, le decimos no a todo aquello que nos aleje de Dios, porque tenemos ya esa nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero aquí cabe esa tercera agrupación. Dos agrupaciones fundamentales, pero dentro de la espiritual, lamentablemente hay quienes no viven según las Escrituras. Y pues no todos los creyentes hacen el esfuerzo requerido para vencer del todo esa naturaleza pecaminosa. Quizás a alguno de nosotros nos resultó vivir de esta manera,
que creímos en el Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, pero manteníamos un estándar de vida como el del mundo. Seguíamos hablando mal, seguíamos exprimiéndonos mal del prójimo, insatisfechos, quejosos o quejistos, lamentándonos de esto, de aquello, de lo otro, y así, insatisfechos. Es porque no hemos comprendido el sentido de la nueva naturaleza. Es decir, que a nuestra vista podrían presentarse tres clases de personas. La natural, aquella que no conoce de Dios, aquella que tiene el Espíritu de Dios, pero aquella también que tiene a Dios, pero continúa a vivir según los criterios de este mundo. Y eso es malo, eso es dañino, eso es peligroso. Porque el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que bienaventurados aquellos que el Señor ha llamado para formar parte de la familia espiritual. Aquellos que andan conforme al Espíritu de Dios y no, oiga bien, y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es grande, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, pero también tenemos la naturaleza espiritual heredada de Jesucristo. Él es la primicia de nosotros. Él es el primogénito de la resurrección, dice su palabra. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos las naturalezas que habitan en nosotros para contrarrestar aquella que nos impide crecer, madurar, estar más cerca del Señor, a esforzarnos por desecharla, morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, para que nuestra nueva naturaleza se vivifique, sea más sólida, sea más estable y seamos constantes. Muchas veces, como le damos lugar a la naturaleza vieja, es que empezamos a correr ciertos peligros. Los creyentes de esta ciudad de Corintio que cedían a la naturaleza pecaminosa estaban en peligro. Oiga bien, cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne, cualesquiera que sean, corremos el peligro de desviarnos de la verdad. Corremos el peligro de alejarnos de Dios. Frágiles somos a desconcentrarnos de nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Por eso es interesante y bueno recordar la interrogante. ¿Qué clase de persona soy yo? Y no estoy con esto invitándole a que considere a esta figura, a este personaje que le está hablando, sino esa pregunta hacerla nuestra. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Natural, espiritual o espiritual con hábitos pecaminosos? ¿Dónde estamos? ¿Con cuál nos identificamos? Si estamos perseverando y haciendo la voluntad de Dios, gloria a Él. Pero si hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador y continuamos a vivir una vida que desagrada a Dios, que es desaprobada por Dios, entonces tengamos cuidado. Porque ese estilo de vida provocará tarde o temprano que la disciplina de Dios venga sobre nosotros. No lo estoy sentenciando, no lo estoy amenazando, sino le estoy diciendo la verdad que la palabra de Dios expresa. Porque no hay verdad más grande que la que el Señor nos dice en la carta a los Gálatas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, ¿qué clase de personas somos? ¿Con qué naturaleza nos identificamos? Sea Dios ayudándonos a tener una conciencia limpia para examinarnos como debemos. Y no solamente
para apaciguar la conciencia. Eso ya lo hicimos en el mundo. Cuando íbamos y confesábamos nuestros pecados a un hombre, nos decía, haz esto, haz aquello y haz lo otro. Y era solamente para calmar nuestra conciencia. Pero ahora que hemos conocido al único y al verdadero Dios, confrontémonos de verdad a través de la palabra de Dios para saber qué es lo que agrada a Él, qué no le agrada y cómo nosotros estamos viviendo. Le dejo la invitación a usted para que tenga una respuesta a esa gran interrogante, una incógnita buena, como dice nuestra hermana, una incógnita que Dios y usted, Dios y yo, hemos de responder. ¿Qué clase de persona soy? Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos y te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio tan maravilloso de poder estar llevando a cabo esta transmisión. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos y hermanas que han estado en sintonía, han estado fieles a esta transmisión y que hayas puesto esa inquietud en nuestros corazones de permanecer en ella para poder reflexionar acerca de este texto, Señor. Pero también que podamos compartir con aquellos que aún no te conocen, o con aquellos que se han alejado de ti, con aquellos que continúan a perseverar en tus caminos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia a poner nuestras peticiones y necesidades. Confiado, Señor, en que tú lo escuchas, tú lo conoces, tú lo sabes todo, Señor. Por eso ponemos en tus manos todas las peticiones, las madres, los hermanos, los hijos, los familiares, por quienes mis hermanos han pedido oración, Señor. Aquellos que están en el hospital, aquellos que están bajo tratamiento, aquellos que les han diagnosticado algún tipo de enfermedad. Señor, algunos incurables, los han desahuciado, pero tú eres quien tiene la última palabra. Y si tú has permitido esto para glorificar tu nombre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú intervengas, que quites toda fiebre, que quites todo COVID, que quites, Señor, en el nombre de Jesús, todo tumor, toda infección, todo tipo de hongo, todo tipo de malestar y formación en el cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te rogamos que tu mano de poder se extienda hacia las vidas que están en sintonía, sus familias, Padre, donde quiera que ellos estén. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Confiamos, Señor, plenamente en que tus propósitos son maravillosos. Quizás humanamente y naturalmente no podemos comprender, Señor, las cosas. Pero cuando discernimos las cosas de manera espiritual, ahora sí, Señor, podemos ver cuál es tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena y perfecta, maravillosa, y que tus propósitos son buenos para nuestras vidas, Señor. Tus deseos son deseos de bienestar para la iglesia, para tu pueblo. Quédate en esta hora con cada uno de mis hermanos. Que tu presencia, que tu palabra pueda hacer eco en nuestros corazones y poderla llevar a la práctica de nuestra vida diaria, Señor. Reprendemos toda amenaza, toda tentación en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vencer la vieja naturaleza para poder vivir en esta nueva, Señor, que tú nos has dado. Vivir, andar, caminar en el Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza. Bendito el Señor, hermanos. Muchas gracias por estar en sintonía. Yo quiero invitarle que al terminar este video usted pueda compartirlo, usted pueda condividirlo en su baqueca, se dice acá, en su perfil, para que este consejo, esta reflexión que ha sido confrontativa, pueda llegar a tener una respuesta sincera de cada uno de nosotros. Estamos urgidos de personas, de creyentes que vivan un cristianismo sincero, transparente. No vivir de apariencias. Si queremos vivir a alguien que aparenta algo, vayamos al teatro a ver una obra. Vayamos a ver una escena de este tipo. Pero nosotros debemos, como hijos de Dios, ser transparentes, sinceros y examinarnos en el diario vivir con esta pregunta: ¿qué clase de persona soy? ¿Soy una persona que agrada a Dios? ¿O soy una persona que se agrada a sí mismo o agrada al mundo? La respuesta usted la tiene.
no está de ir a buscar en libros, no está de buscarla, qué sé yo, en otros medios, sino solamente poder examinarnos profundamente, confrontándonos con el Espíritu Santo y decirle: tú me hablas, tú me guías, tú me enseñas, dime, háblame, revélame si la clase de vida, el estilo de vida que estoy llevando es agradable a ti. No vivamos para complacer a los otros, no vivamos por simpatía, sino vivamos para poder agradar a Dios. Así que la interrogante queda, la respuesta usted la tiene. Dios les bendiga, les esperamos como hoy, cada jueves, en nuestras transmisiones a través de este medio. Y una vez más les reitero, comparta, porque muchas personas necesitan saber qué clase de vida llevan. Saludos hasta ustedes que nos escuchan, que nos ven desde El Salvador, Guatemala, Ecuador, Honduras, Estados Unidos, en España, acá en Italia. Ya son casi las 7 de la noche, aunque sí todavía está bastante claro, como si fueran las 4 de la tarde en otros países. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, y le animo a apoyar su comunidad cristiana, su iglesia, el líder o la lideresa que tiene en su grupo, en su casa, el pastor que le guía. Usted apoye la obra del Señor, porque en estos momentos donde hemos sido limitados a congregarnos, a reunirnos, necesitamos no solamente de su asistencia, sino de sus oraciones, de su constancia, de su apoyo en todos los sentidos, para que la obra de Dios vaya hacia adelante. No se canse, no se canse. Así que saludos a cada uno de ustedes. En Estados Unidos es la 1 de la tarde. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo en la distancia y que una vez más la gracia del Señor les acompañe en todo momento. Amén.